Eh, Listo, ya empezó la grabación. Muy bien, entonces listo, muchachos. Habíamos dejado ya un temita pendiente que era el de herencia. Vamos a depurarla en esta primera horita para arrancar ya con todo lo de base de datos. Es necesario, sí, porque la herencia es la que más se maneja en orientado a objetos. Bueno, por ahí saludo Luis Alberto. Bien, buen día. Bueno, entonces ayer habíamos visto que un diagrama de clases me permite modelar la situación real a la cual le voy a dar solución y que un diagrama de clases es un modelo que me pretende presentar cómo va a quedarse. Y cuando yo tengo un diagrama de clases, me es más fácil ir al código a programar porque cada clase la puedo codificar y en cada clase entonces van en su parte interna sus atributos y los métodos. Y entonces dijimos que cuando hay información que comparten varias clases, eso obligaría a crear una superclase. Y esa superclase entonces van los atributos comunes a todos. Hablábamos de que persona es una superclase de tutor, beneficiario y formador y todos comparten mínimo la información de comunicación, ¿cierto? El nombre, identificación para efectos de la parte académica y unos datos básicos de comunicación como el celular y el correo. Listo. Entonces vamos a ver hoy cómo se lleva eso a la programación. Vamos a tomar el ejemplito que hicimos ayer de análisis. En la plataforma ya les subí toda esa parte de la teoría. Ayer vimos esa parte de cómo, perdón que estoy un poco disfónico acá. Bueno, vamos a tomar ese ejercicio que vimos allá en nuestra pantalla, que si a mí me pusieran a trabajar, este lo vamos a hacer en forma rápida, pero el otro para ver bases de datos lo vamos a ver en forma más detallada. Bueno, qué pena, muchacho. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí el tamaño es el ideal o lo aumentamos otro poquito. Un poquito más profe. sería bien, profe. Yo creo que ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros, pues, por fuera nos pueden decir una descripción del problema como tal, ¿cierto? Problemas por acá, una diapositiva aparte para empalmar con lo que vimos ayer, ¿cierto? Entonces, a ustedes les dan un problema cualquiera, entonces lo primero que nos dicen es una descripción del problema, ¿cierto? De lo que hablábamos en el ciclo 1, que era el método ideal, ¿cierto? Ahí se planteaba la descripción del problema, el objetivo, el alcance, ¿cierto? Más o menos esa parte. Pero entonces resulta que nuestro cliente quiere, digamos, que para mi escuela eh, necesita para explicar, ¿cierto? El perímetro y el área y las fórmulas de algunas figuras gráficas, necesita hacer un programita para que los niños puedan practicar ahí y puedan comparen los resultados del computador con los resultados que ellos hacen allá en el cuaderno, ¿cierto? Entonces, básicamente, si la descripción del problema ahí es el planteamiento, ¿cierto? Que lo que quiere la persona como tal, los requerimientos funcionales, ¿cierto? Entonces, si dice, por ejemplo, que se requiere de un sistema escolar, bueno, hay mucha cosa que sobraría, pero nosotros tenemos ahí capacidad de extraer esa información. Si se requiere un sistema escolar como que permita ayudar a sus estudiantes
los conceptos de figuras planas como las de la gráfica, de tal forma que se puedan comparar los resultados de las fórmulas, las principales. O sea, puede ser una descripción como el usuario como tal no sabe del sistema, nos puede dar una descripción muy ambigua del problema, ¿cierto? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a analizar el qué, ¿cierto? Esos requerimientos funcionales, qué es lo que requiere el usuario, ¿cierto? Entonces, esos requerimientos funcionales para nosotros, básicamente llamados los RF, requerimientos. Inicialmente a nosotros se nos ocurriría entonces que los requerimientos del usuario es que mostrar la gráfica, ¿cierto? Que pueda mostrar la gráfica, una muestra, ¿cierto? Que pueda calcular el área, que pueda calcular el perímetro, que pueda calcular el diámetro. Ya con nuestro cliente nosotros definimos qué es lo que quiere el del sistema, ¿ya? Y cuando ya tenemos todo definido, nosotros podemos llevarlo a crear un programa en cualquier lenguaje, porque recuerden que en realidad el lenguaje es un punto aparte, porque yo puedo procesar en cualquier lenguaje y me puede hacer las mismas funciones. Y entonces el producto final es funcional. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dirán acá, bueno, pues me quedo muy perdido ahí porque, ¿cómo lo hago? Entonces, es más, nos podían haber entregado nomás esta gráfica. Entonces, la primera aproximación que debemos tener nosotros es ¿cuál? Sacar esa información y convertirla a un diagrama. Si es orientado a objetos, pues es un diagrama de clases. Y si es modelo relacional, pues ¿ves? Si lo vamos a llevar a un modelo relacional, entonces sacar el modelo entidad-relación, que es el tema siguiente. Entonces, para rematar la parte de hoy que nos faltó explicar herencia, cómo llevar la herencia al computador, si tomamos este problema, entonces, una plantillita que yo les puse allá en la plataforma en Excel, entonces, ¿cuál es la clave de esto? La clave es que para usted poder llevar ese programa a un modelo, para usted poder llevar ese programa a un código, entonces sí o sí usted tiene que detectar, uno, los dominios, los atributos. 3, las entidades. Y 4, qué métodos podemos tener y debemos clasificar esa información. Esa clasificación entonces sí se puede hacer. No siempre podemos clasificar los componentes que tengo, entonces son únicos. Entonces, como el caso del celular, el celular ya no daba para tener superclases, ¿cierto? El celular era único, el chip era único y la batería era única y los asociamos. Y entonces vimos composición ahí y agregación y pasamos eso a código. Ahora vamos a ver cómo es la herencia. ¿Qué es un dominio? Un dominio básicamente son todos los valores, ¿cierto? Que ustedes encuentren, valores, ¿sí? Lo que ustedes encuentren numérico, cadena, fechas. Eso para nosotros van a ser los dominios. Entonces, es lo primero, porque es que muchas veces vamos a arrancar a programar sin tener muy claro eso.
Entonces, cuando a mí me presentan este problemita, esto parte del mundo real. Este es el mundo real, como está la situación ahora. Para yo poderlo llevar a la parte ya, a la parte lógica, que es llevarla a un computador, a la parte digital, tenemos que pasar por estos conceptos que vemos acá. Entonces, miramos cómo el dominio, debo buscar acá dentro de mi situación problemática qué valores hay. Puede que no estén escritos, pero visualmente nosotros sabemos que es un valor. Entonces, este lo vamos a hacer ya como tal. Entonces, usted se agarra a observar y puede decir, bueno, yo aquí veo un triángulo, aquí veo un círculo, acá veo un rectángulo, aquí veo, ¿cierto? Cuadrado. Y entonces usted empieza a extraer esa información. Y entonces ahorita sí empezamos nosotros, bueno, por aquí usted tiene un color rojo y también hay un color verde. Y tiene un 10 y tiene dos 20 y un 15. Estoy extrayendo toda la información que me están dando. Y ustedes dicen, bueno, acá miro que hay rosados, amarillos y hay un 20. Por este lado hay negro, azul, 20 y mire que 20 están en varias partes, pero no quiere decir que es un valor, tenemos que ir más al detalle. Y entonces, vamos a la siguiente fase. Todo valor que ustedes vean en el contexto del problema, porque se lo dan en forma gráfica, en forma textual, en un reporte, en un recibo. Por eso cuando vamos a hacer un sistema, lo mejor es decir, venga, tiene recibos, formatos que quiere que el sistema genere. Entonces ahí está casi que sí o sí toda la información, ¿cierto? En un sistema de notas, si voy a hacer un sistema de notas, pues lo ideal es decir, muéstrame los informes que le generan al estudiante. Y entonces ahí sí o sí está toda la información. En un sistema de nómina, muéstrame la planilla con que le pagan al empleado, ¿cierto? Y habrán unas empresas que van al detalle y dice horas trabajadas, el valor de la hora, retención en la fuente, seguridad social y listo. Habrán otras empresas que dicen su salario es tanto y ya. Entonces, dependiendo del contexto del problema, debemos extraer toda esa información al detalle. Entonces, porque debemos cumplir unos requerimientos funcionales. Y por eso es que no se estandariza un software único de nómina, digamos, porque en realidad cada empresa maneja un software aplicado a su empresa, ¿cierto? Con sus propias políticas. Bueno, y entonces cuando yo ya tengo toda esta información extraída, yo me voy a hacer preguntas ante cada dato que yo extraje, sacar el atributo. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica, una cualidad, ¿cierto? Atributo. Para nosotros un atributo, como decíamos ayer, son características propias del que estoy hablando, de un sujeto, ¿cierto? Y entonces debemos tener muy claro eso porque a partir de ahora lo vamos a usar. Entonces un atributo como tal para nosotros, definámoslo así, que son características propias, ¿cierto? Propias del sujeto, ¿cierto? De quien se hace referencia en el contexto del problema. Entonces, si aquí nosotros estamos en clase, entonces ustedes ya empiezan a hablar de aquel man tan alto, ¿cierto? Entonces ese alto dijeron algo de una persona. Entonces, ese alto como tal, pregunto yo, ¿es un dominio o un atributo? Pues la doy. Atributo. Es un atributo. Atributo. ¿Quién da más? Profe, ¿puedes repetir la Profe, pregunta? Cuando yo digo, aquella persona es alta, profe, es un Esa es una acción, ese dominio. sería un método. No.
Es un dominio y el Un atributo do- sería altura. Es correcto. A eso vamos. Ahí está la habilidad de usted. Alto, usted es decir, alto, no es un atributo, es un dominio, es un valor porque otra persona puede ser bajita. Entonces, mire que necesitamos entonces, estoy diciendo que es una característica o defecto, aunque los defectos son características también especiales. Entonces, ahí la compañera la tiene clara y es un valor que le voy a asignar a un atributo. ¿Y cómo me llama el atributo? Ya bien lo dijo, es alta del atributo altura. Y entonces ahorita sí no me van a dejar quedar mal. Y aquel man está muy gordo. Gordo es dominio o atributo. Dominio, profe. Dominio de qué atributo? Estado ¿De peso? físico. O De peso. la contextura, ¿cierto? Y entonces mire que ahí de pronto es la parte que más trabajo nos da, pero ¿es por qué? Porque no han hecho ejercicios sobre esto. Y esto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y entonces ya viniendo en el contexto de nuestro problema, un dominio pertenece a un atributo que al mismo tiempo pertenece a una entidad, ¿cierto? Para nosotros esas entidades va a ser cualquier persona, lugar, objeto, y que puede ser tangible o intangible. Porque yo puedo hablar de algo que no lo puedo palpar. Entonces, si a mí me dan un recibo de caja, eso ya es una entidad. Mire que es tangible. Cuando estamos en nuestro contexto del problema, que vamos a sistematizar un sistema de notas y me voy yo para el colegio, digo, bueno, aquí hay docentes, aquí hay estudiantes, el coordinador académico, todos esos son entidades que van a entrar a formar parte de mi sistema. Y entonces yo debo empezar por ahí, por clasificarlos. Y entonces cuando yo ya tengo los dominios que pertenecen a un atributo, al mismo tiempo, ese atributo de pertenecer a una entidad. Y entonces, en el orden en que vayamos, tenemos que llegar a clasificar esto. Entonces, en mi mundo real me están diciendo, bueno, aquí hay 20, 20 y 10. Y entonces yo tengo que decir, bueno, este 20 que hay acá, ¿a qué se refiere? Dice que es la base, el 10 es la base. Y sí, mire que si nosotros tenemos un triángulo, entonces yo puedo decir, bueno, este 10 es la base. Por ahora digo, 10 es base. 20 es un lado 1 y 20 es el lado 2. Y sigo, ¿cierto? Al detalle. Entonces, cuando cojo otra figura, porque tengo que coger toda la información, digo, bueno, este es un círculo, pero bueno, círculo en realidad es el nombre de una entidad círculo, vale la redundancia, ¿cierto? Porque yo puedo, círculo es el dominio del nombre que le voy a dar a una figura, ¿cierto? Y entonces, cuando yo digo que rosado, ya sé que es un color, pero miramos que puede ser tanto el borde como el fondo, ¿cierto? Quiere decir que yo cuando digo rosado es amarillo, azul y rojo, son dominios, ¿cierto? ¿De qué atributo? De color. Pero ahora en ese color, pues tenemos que decir que puede ser que sea del color del borde o del color del fondo. Y entonces ahí nosotros estamos extrayendo esa información. Y así sucesivamente, cuando yo tengo toda la información, eso se llama primera forma normal. Entonces, cuando tenemos en programación una primera forma normal, es por la que nosotros pasamos y la primera forma normal me dice que extraer la información en forma atómica. Nosotros sabemos que el átomo es la mínima expresión de la materia, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estamos haciendo acá? En nuestra primera forma normal, extraer esa información al 100%. Porque si me queda faltando algún dato,
después que está en el código, me toca devolverlo. Entonces, esto nos va a garantizar que no vamos a perder tiempo. Cuando yo ya tengo mi primera forma normal y tengo todos mis dominios, ahí he descubierto entonces esos atributos. Y ahí ustedes ya se ponen contentos porque dicen que son variables y entonces que ya pueden empezar a programar. Bueno, segunda forma normal es que yo debo mirar que esos atributos, si pertenecen en común a una entidad, o sea que ahí empiezo yo a qué, a clasificar esa información dependiendo de la entidad a la que pertenece. Y entonces, pues claramente cuando extrajimos esta información dijimos que toda esta información pertenece a un triángulo. Y entonces mire que es muy diferente el triángulo como dominio a triángulo como entidad, ¿cierto? Hay que diferenciarlos. Una cosa es el nombre y otra cosa es la entidad como tal. El dominio es un solo valor y la entidad no va a agrupar todas esas características. Y entonces usted dice, bueno, todo esto de acá, igual podría haber sido en desorden, pero me digo, bueno, todo esto voy a hacer que pertenezca a un triángulo y ya tengo mi primera entidad. Y bueno, pero es que hay cosas parecidas, ¿sí? Y entonces las cosas parecidas pertenecen al círculo. Y estos pertenecen a un cuadrado y estos pertenecen a un rectángulo. Entonces ya apliqué la segunda forma normal. Ya la segunda forma normal me está diciendo es que clasifique la información. La segunda forma normal nos va a pedir es clasificar los atributos a la entidad correspondiente. Y ya detectamos entonces acá las entidades. Entonces, hay entidades muy fáciles de detectar porque son tangibles, ¿cierto? Y entonces ya para nosotros me puedo devolver. Digo, bueno, esta entidad tiene tales atributos. Porque mire que se les dificultó la parte del dominio precisamente porque no han hecho ese ejercicio. Pero si a mí me dan un sistema de notas, como vamos a ver ahora, si a mí me dan un 5, yo pregunto, ¿un 5 es un dominio o un atributo? Un dominio. Un atributo, ¿no? Un atributo, yo creería. Bueno, 5, ¿quién da más? Dominio. Es un Dominio, dominio, es un dígale por valor. qué. Dominio. Es un valor. Es un valor. ¿De qué atributo? Atributo De la nota. nota. De una nota. ¿Y de qué entidad? Ahí ya la compañera nos dio la respuesta ya, de dos entidades diferentes, del estudiante y de la asignatura. Entonces, mire, para allá van. Pero mire entonces cómo ahí es la clave de nosotros entender el problema. Hacer este proceso, ya cuando ustedes tienen mucha cancha, no hacen esto. De una vez van directamente al diseño y otros se van a programar, lo cual no debe ser. Entonces, cuando yo ya clasifique, he descubierto las entidades. Luego, entonces, yo puedo definir qué acciones puedo ejecutar sobre esas entidades. Y entonces yo puedo decir, bueno, sobre la entidad puedo calcular el área, puedo calcular el perímetro. Acá también al círculo le puedo calcular el área del perímetro, pero también puedo calcular el diámetro. ¿Sí? Y entonces para esta otra también y para esta también, ¿cierto? Área y perímetro. Entonces, mire que hay cosas en común. Entonces, en la siguiente fase para orientado a objetos, para el diagrama de clases es mirar si comparten información y qué información comparten para llevar a una superclase. Si puedo tener grupos, esos grupos los puedo llevar a una superclase. Y acá claramente vemos que todos comparten el nombre. Entonces, como comparten el nombre, todos tienen un nombre. Entonces yo puedo definir acá que como todos estos tienen una información en común,
el nombre, el color del fondo también, ¿cierto? Todos tienen fondo, tienen un color del borde y el fondo. Mire que se está repitiendo en todos, eso nos da a nosotros una idea de que todos estos que pertenecen a una entidad, esta información que está en naranja la podemos llevar a una clase superior para no tener que repetir la información. Y entonces ahí ya nosotros hablamos del concepto de superclase, donde esa superclase para nosotros debo tener de toda la información detectada, de todos sus atributos detectados, cuáles comparten. Si todos no lo comparten, entonces se va para cada uno por separado. Cada uno arranca por su lado porque la superclase no comparte. Ahora, puede que yo pueda llevar a un nivel más abajo la abstracción y decir, bueno, pero hay unos que comparten el lado 1. Este tiene el lado 1 y este también tiene, todos tienen base, hay 3 que tienen base. Yo podría crear otra superclase para ese, ¿cierto? Y así puedo tener que una subclase me lleve, una superclase me lleve a otra subclase que me lleve a otra clase, hasta otro nivel, ¿cierto? Pero Java no admite más de un nivel de abstracción, de herencia. Otros lenguajes sí lo permiten, por eso nosotros la herencia la vamos a aplicar a un siguiente nivel, superclase y subclase. Y ahí para abajo no le busquemos, se puede para otros lenguajes, pero no para Java. Java le permite hasta la primera herencia. Y por eso se crean otros conceptos como interface que vamos a ver ahora para hacer este ejercicio en la primera horita de forma muy rápida. Cuando ya tengamos el diagrama es fácil. Entonces hemos detectado toda la información y entonces quiere decir que estas son subclases de esta superclase. Y entonces como yo ya me hice la pregunta una por uno, 20 que encuentro acá es un qué. Ah, eso es un radio aquí, del círculo, ¿cierto? De este. Entonces, color del fondo y color del radio, listo. Ah, bueno, pero entonces usted dice, este 15 acá es qué. Ah, bueno, eso es un dominio que va a tomar ¿qué? La altura, que pertenece a qué entidad, al triángulo. Mire que los demás no tienen altura, entonces quiere decir que lo hace diferente. Y entonces cuando yo ya tengo claro toda esta información, hagamos su diagrama en 10 minuticos y hacemos el código en otra media horita para que nos quede claro el concepto de herencia. Por favor, ¿alguna pregunta de cómo pasar el mundo conceptual a un modelo conceptual para llevarlo a un diagrama de clases y después poderlo llevar a código? La clave está en detectar dominios, que son los valores, atributos, lo que diga de una entidad. Entidad es el sujeto, ¿cierto? ¿Se acuerda que a nivel de gramática vimos ayer? Las entidades son el sujeto del quien se dice algo. Atributos son el adjetivo, el que califica al sujeto. Todo lo que se diga de ese sujeto, de esa entidad, son atributos. Y dominios son los valores que se le van a asignar o que puede tomar ese atributo. Porque si bien yo digo altura, después yo puedo decir alto, después puedo decir bajo. Entonces, alto y bajo en realidad es un valor que va a tomar ¿quién? La altura, que es el atributo de una persona en el contexto del problema. ¿Sí? Si a mí me mandan a sistematizar, digamos, allá una parte donde venden autos o algo, vehículos, entonces tengo que orientar, enfocar mi problema allá. Y entonces allá también miraré que hay colores, que este tiene más llantas que el otro, que es cierto que este tiene 4 puertas, este tiene 2. Entonces tenemos que entrar al detalle de esa información, ¿cierto? Y lo que no pueda visualizar, lo voy a preguntar. Ah, bueno, entonces, este funciona que a gas, eléctrico, gasolina, ¿cierto?
Entonces tenemos que empezar a extraer toda esa información que ahí es donde está la habilidad del analista. Que por eso les decía yo que no todo el mundo, hay analistas que no son programadores, se enfocan a esto, a absorber al cliente para que le suelte toda la información que necesita para que el sistema quede bien y sea un software de calidad. Cuando yo ya tengo eso, entonces nos vamos para StarWML y hacemos nuestra diagrama de clases para que nos oriente bien cómo llevarlo al lenguaje de programación. Bueno, ustedes ya lo tienen instalado. En el JET también se puede hacer, pero para que ya nos salgamos de la parte de orientado a objetos, yo puedo tener acá entonces, ya vimos ayer cómo se hacía cada uno, ¿cierto? Yo, a ver, aquí algunos estudiantes me enviaron, por ejemplo, estos. Tomemos uno por acá. La manera de revisión que me haya dado algún estudiante, por ejemplo. Por ejemplo. Está cargando. Ve si se dispara por allá. Este amigo no me mandó nada, según ve. No tiene nada. Entonces abramos el último que abrí acá. Por ejemplo, este. Y entonces miramos que, por ejemplo, acá nosotros dijimos, bueno, en mi contexto del problema que vimos acá, empezamos. Y entonces digo, bueno, ¿cuántas clases tengo? Tengo triángulo, círculo, cuadrado y rectángulo. Y tengo por este lado una superclase que se llama figuras planas. Ya, ojo, es muy importante definir desde acá alcance. El alcance es cuál. Mire que ese figuras planas me está indicando que no voy a coger figuras con volumen. Porque el medio hecho de decir figura me está indicando que también voy a coger las de volumen y otras. Entonces, porque también podríamos hacer un sistema más avanzado que se llame figura y lo pueda ramificar en sus componentes en que se puedan diferenciar. Y entonces, ¿qué dijimos nosotros acá? ¿Qué atributos comparten como tal? Entonces, con el mouse derecho, le podemos decir adicionar atributo, adicionar método de operación. Y entonces el atributo que van a compartir acá todos son el nombre, ¿sí? Que es de tipo que string. Recuerden que hay otros tipos de tipo clase, como vimos allá. Sí, pero Puedo entonces tener si me otro estás atributo que diciendo era el que color. triángulo, círculo y rectángulo comparten lo mismo, que es por ejemplo perímetro y eso, no se colocan las clases hijas sino solo en la padre, o igual tiene que marcarse en las tres. No, a eso vamos. Entonces aquí, por ejemplo, claro, aquí hay un error del estudiante que me envió eso. Tomé uno al azar de un reto que les puse a hacer. El reto que yo les puse a hacer a ellos fue ese, les di la imagen. Y les dije, bueno, muchachos, hagan el diagrama de clases sin ir al código, porque es que tienen el vicio de irse en el código. Entonces yo dije, este reto, creo que era el reto 2, hagan nomás el diagrama de clases y aquí a este problema. Una escuelita de la ciudad necesita para esto. Y listo. Ahí los frené, no se fueron para el código, porque eso es fijo que sean para, abren NetBeans, mejor dicho. Cuando van a una entrevista de trabajo ya tienen el NetBeans abierto. Entonces, no, vale más el diseño, créame. Entonces, claro, compañeras, ya acá vamos a darle solución. Y entonces acá, dentro de los atributos que compartían todos, vimos que estaba el nombre, si ustedes tienen abierto ahí, me pueden ir ayudando. El nombre, el color del fondo y también el color del borde, ¿cierto? Color Del del borde, borde, sí. que es de tipo string, ¿cierto? Por ahora. Bueno, y entonces, ¿qué más nos dice el ejercicio? Quiere decir que la base y la altura no pueden ir acá porque es el círculo no tiene base. Entonces, ya eso lo hace diferente. Por lo tanto, no puede ir en la superclase. No puede ir, sería machetear ahí el problema y usted podría decir, no, es que cuando yo estoy ingresando a un círculo,
no ingreso la base, pero es que cuando usted crea el constructor, ¿cierto? Recuerda que le pide todos los datos. Entonces ahí es donde empezaría a fallar nuestro sistema. Entonces acá miramos, ya hemos llevado acá lo que está con amarillo, todos tienen nombre con borde, eso es lo que van a compartir. Ahora, ¿qué métodos comparten? Comparten, miremos si todos comparten calcular área y perímetro, sí, cierto. Entonces quiere decir que estos se comparten. Quiere decir que deben ir en dónde, en la superclase. Y entonces ahí me dice que deben ir acá en la superclase. Calcular área y calcular perímetro, correcto. Y me devuelve un doble, ¿cierto? Entonces, para usted calcular el área y necesito retornar un valor doble, ¿cierto? Mire que ahora ustedes dirán, no, pero es que yo necesito enviar los parámetros. Muy bien. Ahí tienen razón, porque es que el área de un lado es diferente el área de un círculo es diferente al área de un rectángulo, ¿cierto? Por la fórmula inicialmente, pero se llama calcular área. Entonces ahí ahora vamos a ver cómo le damos solución a esta parte. Muy bien. Entonces, ya cumplí con los métodos que se cumplen. Quiere decir que aquí no tienen por qué ir estos. Vamos a quitarlo. Perímetro tampoco tiene por qué ir acá. Vamos a quitarlo. Ah, bueno, pero él tuvo una idea y es que yo puedo decir el tipo de figura que es, pero igual todos tienen tipo de figura, ¿cierto? Yo puedo hacer que cuando haga mi figura me diga de qué tipo es, ¿cierto? Y entonces aquí sería, como todos comparten eso, puedo agregar entonces que acá debe ir el tipo de figura. Entonces yo puedo adicionar acá un método, operación o método, operación acá, y que se llame tipo de figura. Hallar, ¿cierto? Normalmente son verbos que se, para los métodos, hallar tipo. Y entonces él me devuelve un qué, un string, ¿cierto? Me dice si es un círculo, si es un rectángulo o si es bueno, de los tipos que tengo, listo. Acá ya hemos cumplido con la parte naranja. Tenemos una superclase que me va a compartir unos atributos y me va a compartir unos métodos. ¿De quién? De estas subclases que hemos detectado acá. Estamos llevando al nivel 2, a nivel de Java. Y entonces aquí, mi amigo, y entonces miremos, si todavía no he hecho voy a borrar una para explicarles. Entonces, quiere decir acá, bueno, entonces el triángulo tiene sus datos, sí, tiene base, altura, el lado 1 y lado 2, pero ahí hay como una redundancia, ¿cierto? Sí, porque según eso, cuando yo construya un triángulo, me está pidiendo dos lados. Ah, sí, está bien, dos lados, la base y la altura, está correcto. Y si yo quiero construir un círculo, basta con el radio, ¿cierto? También estamos de acuerdo. La idea, el objetivo es que la información que tengo, sumado a la superclase, me dé el producto final que quiero. Ah, bueno, que yo tengo un rectángulo, entonces con esta información alto y ancho, más los datos de la superclase basta, sí, ¿cierto? Yo puedo tener alto y ancho y con ello puedo hallar el resto. Muy bien. Pero acá no voy a calcular el área porque ese viene de la superclase. Entonces vamos a eliminar este acá. Delete. Este tampoco calcula el perímetro ni el tipo porque son. Listo. Vamos a eliminar. Muy bien. Este tampoco el tipo porque el tipo es de todos arriba. Listo. Este tampoco calcula el área, pero ojo, el diámetro no lo puedo traer acá porque no todos calculan el diámetro. O sea que acá, por lo que veo, mi amigo
que hoy pegó la clase y ya. Muchas veces, cuando nos coge la tarde, hacemos eso. Copiamos, pegamos y acá vamos a calcular, pero el diámetro. Y él me va a devolver un doble, que es un valor con decimal. Cuando yo tengo todos mis datos, si nosotros contamos allá los datos, equivale a la misma cantidad que tenemos acá. Y la altura está, busquémosla. Si está correcto el triángulo. Y entonces verificar que esté toda la información. Y entonces dijimos nosotros, cuando yo ya tengo las relaciones, busco si hay composición, agregación o herencia. Ayer vimos composición y agregación. Y entonces la Profe, una mejor pregunta. forma de hallar la herencia es preguntar si es un tipo D. Yo digo, Profe, una triángulo. pregunta. ¿Cómo, compañero? Profe, buenos días, una pregunta. Y antes de que pase a lo de agregación, en la figura, profe, donde está en el pantallazo de la UML. Exacto. Ahí yo veo dentro de los clases, tienen unos más, unos menos, unos numerales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay unos que son obligados y otros son opcionales. Por ejemplo, si yo tengo la clase persona, yo puedo definir para el primer nombre de la persona, es obligado, ¿cierto? El segundo nombre de la persona no es obligado. Entonces, desde acá también podemos ir indicando qué campos son obligados y qué campos no son obligados. Normalmente uno los deja por defecto porque es en el código donde uno define si es público o si es privado, ¿sí? Entonces, ahí se manejan unos conceptos adicionales al tipo de dato. En programación uno define si es privada es para que pertenezca solamente a esa clase. Y si es pública, decimos entonces que puede ser accedida desde otras clases. ¿Sí ven? Entonces aquí podemos ver una diferencia. Este más es público. ¿Por qué? Porque lo va a ser accedido desde otras clases. Mientras que radio acá es menos porque es privada. Entonces va a ser accedida solamente en esta clase y ninguna otra clase la puede acceder. Entonces a esa es básicamente la explicación. Sí, le Profe, queda hay en claro. figuras planas numeral, donde dice, por ejemplo, numeral calcular área. ¿Ese numeral qué es? Bueno, este numeral la verdad no lo he manejado, pero ahora miramos por internet, debe tener una Es lógica. protegido, profe. Es Sebastián, ¿se protected, acuerda? ese quiere Es decir protected. que aquellas clases hijas lo pueden tener tanto la clase padre como las clases hijas ese atributo o método. Ah, correcto. Ahí ya le saltaron parte. Gracias, gracias. Perdón, pregunto Yo la verdad, si me quedó claro. yo la verdad acá en el diagrama pues no me ocupo mucho de esa parte. Aquí me ocupo es que esté toda la información para poder llevar a programación. Listo. Ahora en relación. Se desactivó el audio. Profe, se silenció, profe. Esa interferencia. Listo, ya me escucho. Entonces, siempre se deben hacer la pregunta. Si es composición, entonces es un componente de o es parte de. Entonces, en realidad, cuando digo un triángulo es una parte de la figura. No, ¿cierto? No estoy dividiendo en partes. Pero si yo me digo un triángulo es un tipo de figura plana, ahí sí ya es más claro. Y entonces ahí hacemos nosotros que es generalización y lo hacemos entre las dos clases, simplemente arrastramos. Ojo a la dirección, ¿cierto? De la subclase a la superclase, quiere decir que yo apunto de la subclase a la superclase, apunto para traer la información, ¿cierto? Y entonces es un tipo me orienta mucho en decir que es herencia.
que es generalización. Muy bien, entonces acá de pronto hay alguien más vivo que dice, bueno, pero es que en un cuadrado yo para qué voy a meter los dos lados. Cierto, tiene razón. Si un cuadrado apenas tiene los 4 lados iguales, ¿para qué le voy a pedir yo al usuario que me ingrese dos lados? Bueno, y usted se lo entrega así al usuario, y el usuario escribe dos números diferentes, ya no es cuadrado, es rectángulo, ¿cierto? Entonces ahí, básicamente acá, cuando vamos a construir un rectángulo pido dos, pero la idea es que si voy a construir un cuadrado, tenga solamente lo de él. Y para que el usuario no se me vaya a perder. O sea que esto invita a tener una subclase llamada cuadrado, que solamente tiene como atributo un solo lado. El atributo tiene un solo lado. Y entonces acá podemos decir que aquí lo están manejando doble y listo, porque tiene decimales, ¿cierto? Entonces mire cómo ahí estamos haciendo un buen diseño, porque cuando yo construya un cuadrado, basta con un solo lado. Cuando construya un rectángulo, el constructor me va a pedir los dos lados, el ancho y el alto. Cuando construya un círculo, él me va a pedir solamente el radio. Y esa es la habilidad que deben tener ustedes entonces. Y decimos que es generalización porque un cuadrado es un tipo de figura. Muy bien, es un tipo de. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Listo. Ahora, hay un nivel más de conocimiento ahí, y es que cuando usted tenga métodos que son usados por todas las subclases, hay un concepto más en programación que se llama interface. Estos interface consisten en qué? Lo vamos a llamar las fórmulas, por ejemplo. Comparten estas fórmulas y entonces yo puedo decir que esta interface acá la puedo asociar acá, me puedo tener todas las fórmulas que tiene mi sistema. Y entonces, como pueden ver, esta tiene unas operaciones. Cuando yo le agrego acá, entonces, esas operaciones a este, por ejemplo, se me agregó por el otro lado. Cuadrado. Acá él me va dibujando al lado izquierdo, derecho, lo que yo voy haciendo allá. Entonces, por ejemplo, acá la operación 1, miremos a ver si me deja cambiarle desde acá. No. Entonces vamos a asociarla. Esta y fórmula me va a contener las fórmulas que son comunes a todos. ¿Y eso qué me va a permitir? Una sobrecarga, que hablábamos ahora. Porque no es lo mismo calcular el área de un triángulo que de un rectángulo, que de un cuadrado, que de un círculo. Entonces ahí es mejor tirarlas acá para que cada una de las subclases aplique su fórmula. Y entonces las fórmulas van a cambiar. Entonces si nosotros vamos a programación y yo creo dos métodos con el mismo nombre, me va a mostrar error, ¿cierto? Me dice que no puede. Pero si yo la fórmula la tengo en una interface, él sí me va a permitir y de hecho me va a decir que le da plazo de hacer la fórmula cuando haga la clase. Entonces acá lo que hacemos nosotros es, podemos asociar que este tiene unas interface, podemos llamar contiene o comparten, ¿cierto? Comparten estas fórmulas, las interfaces comparten todas las fórmulas. Entonces estas fórmulas ya no las voy a hacer acá, sino que las voy a llevar acá a la parte de la interface, sino que se me quedó por allá
esa operación fuera del foco acá. No me la agrega aquí debajo. Bueno, miremos acá si la adiciono acá. Ah, listo, todas las operaciones ahí. Entonces, esas operaciones me quedan mejor acá. La voy a quitar de acá y la voy a pasar para acá. La razón es cuál. Que como manejan diferentes valores, dependiendo de la fórmula, todos retornan un valor flotante, ¿cierto? Pero su fórmula es diferente. Entonces, la invitación acá es que es más fácil llevarlo acá. Ahí aparecen las definiciones. El más es público, el numeral es protegido, prive y paquete. Bueno, entonces, o sea que las podemos citar de acá. Yo las podría dejar ahí sin hacer interface, las puedo hacer. Ahora les digo cómo. En el código. Como están ahí, las tenía que haber creado allá y tenía que hacer una jugada para participar. Listo, entonces ya podemos ir al código. Preguntas antes de irnos al código. ¿Cómo fue que colocaste las operaciones en la interface fórmulas? Le di con el mouse derecho, adicionar operaciones. Y listo. Bueno, Gracias. entonces lo pude haber hecho hasta acá como estaba, sí, está bien. Pero para compartir esas fórmulas, como son diferentes, yo tenía que hacer sobrecarga de operaciones y esa es la parte que vamos a aplicar acá. Muy bien. Ya el código nos va a rendir más porque ya lo sabemos hacer. Si yo me voy para NetBeans, en nuestra clase de refuerzo, no, para que no nos quede revuelto todo, vamos a crear un proyectico explicando acá, vamos a crear un proyectico explicativo de herencia. ¿Cierto? Herencia. Y entonces, ya vimos cómo ayer combinamos composición con agregación. También pueden combinar las tres, sí, claro. Sino que el ejercicio del celular era muy cómodo explicar herencia y ver la parte de generalización o ampliar el problema a algo más. Listo. Acá nosotros lo que vamos a hacer es probar esa herencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son las 8:50. Bueno, entonces acá por herencia, por la H, acá ya tengo un paquete, ¿cierto? Entonces lo primero es crear nuestra clase que se llame clases, ¿sí? Quedamos de que tengo que tener mi información bien accesible. Lo primero es hacer pregunto, ¿hago primero la clase o la superclase? ¿Las subclases o la clase? O las subclases. La subclase, profe. Si alguien necesita de alguien, primero hacer el principal. Yo no puedo hacer rectángulo, cuadrado y triángulo y círculo porque dependen de que exista la figura, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero figuras planas, ¿sí? Y entonces vamos a hacer una clasecita acá llamada, ¿dónde está? Ya de clase. Y entonces la vamos a llamar CLS. Me pegó el mouse. CLS figuras. Recuerden definir muy bien el alcance del sistema, ¿cierto? Figuras es muy grande para efectos de abstraer la información a ese punto. Cuando yo tengo figuras planas, esto ya lo vimos ayer, dijimos que necesito pues sus atributos. Dijimos que necesito de tipo string, necesito el nombre, necesito, digamos, private string también, el color del fondo, ¿cierto? Color del fondo y que necesito también el color del borde. Mínimo eso es lo que me van a compartir. Listo.
Cuando yo vaya a crear una figura plana, de hecho se llama ya una clase abstracta, porque una clase abstracta yo no la puedo instanciar. O sea, yo no puedo crear figuras planas. Yo lo que creo son las subclases. Yo debo instanciar un círculo, un rectángulo, un triángulo, pero yo nunca voy a decir new figura plana. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Para dónde voy? Entonces, por eso se llaman clases abstractas, porque no se instancian. ¿Le van a ayudar a otros a instanciarse con sus datos? Sí. Entonces, vamos a nuestro constructor. Yo tengo un constructor inicialmente completo. Recuerden que si yo puedo también tener un constructor vacío para efectos, digamos, de que en alguna parte la quiero crear sin datos y después por set asignárselos. De hecho, ayer hicimos ese ejercicio. Y entonces se llama sobrecarga, polimorfismo por sobrecarga. Otro de los pilares de la programación dijimos que era el polimorfismo. El polimorfismo significa polivarios y morfo formas, o sea, varias formas de utilizar el método. Y acá lo estamos diciendo que se llama igual, pero tiene diferente cantidad de atributos. Y entonces esa es la famosa sobrecarga que se conoce. La puedo llamar con el mismo nombre, sí, también, y adentro cambia su contenido. Entonces también es sobrecarga. Y entonces vamos a setear y jetear nuestra información para poder ingresar información y extraer información de esa clase. Superclase. Y listo, ya creamos nuestra superclase. Si hubiera dejado yo los métodos acá, hubiera colocado protected, abstract, el nombre del método lo devuelvo en doble. El nombre sería calcular área, abro y cierro paréntesis. Bueno, los hubiera dejado acá indicaditos. Y entonces él me va a indicar acá que no lo identifica. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos hecho el cuerpo, ¿cierto? La implementación. En cambio, entonces, si nosotros lo llevamos a una interface, entonces ahí no me va a marcar error. ¿Por qué? Porque él espera que yo construya la implementación de la función, que nosotros ya sabemos hacer funciones. Entonces, si yo la coloco acá de pronto public, igual me la va a rechazar. Entonces, me está diciendo que yo no puedo dejar indicado el método ahí. Listo. Sino que me tocaría hacer la implementación. Y lo que buscamos nosotros es que cada clase implemente su método. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo acá le digo que las fórmulas las tengo indicadas en otra parte, yo le voy a decir implements y fórmulas. Y él me va a decir que no reconoce a implement. Él me la alumbró de azulito, él sabe que existe ese comando, pero dice que no reconoce a la fórmula, ¿cierto? Una interface. Entonces, de una vez vamos a hacer esta partecita. Vamos a crear una interface con estos métodos, pero ¿qué es una interface? Es un contrato donde yo garantizo que hago la cabecera del método, pero que todavía no lo voy a hacer. Que los que la necesiten lo hagan con sus datos. Y mire que cada uno va a hacer la fórmula diferente. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos aquí, vamos a crear también un paquetico porque yo puedo tener varias interfaces. Se acostumbra entonces anteponerle la letra I a las interfaces. Pero no a la clase, sino no al paquete, sino a la clase como tal. Paquete ya la vamos a llamar interface.
No confundir interfaces con WIA. La WIA es la interfaz gráfica para el usuario que hemos aprendido a hacer. Interface, entonces, es un contrato de fórmulas, es una clase. Una interface, entonces, mire que tiene la opción de interface. Si no la encuentran acá, por other, está interface dentro de Java. Le vamos a dar un nombre y le vamos a llamar iFórmulas para indicar que es una interface y no es una clase. La interface, entonces, como pueden ver, no me va a marcar error si yo no hago la implementación de la función. Y entonces yo puedo decir acá que es public porque otros van a acceder acá, más de una clase. Le digo que es abstracta. Digo que el valor voy a retornar doble, void, entero, la que necesite. Y el nombre que le voy a dar, este se llama, digamos, calcular el área. Y no necesito ningún parámetro. Bueno, miremos qué parámetros necesitan. Como la vamos a sobrecargar, usted para calcular el área, entonces, si es el del rectángulo, necesito un solo, ¿cierto? Un solo lado. O sea que para el rectángulo necesito dos y para el triángulo necesito otros. O sea que lo que estoy diciendo yo acá es que prometo. Cada uno va a implementar a su manera como lo necesita su código, su función. Aquí calcular perímetro. Acá vamos a hallar el tipo. Como lo llamamos acá. Hallar tipo, calcular perímetro y calcular área. Listo. Mire que no me marque error. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo aquí es firmando un contrato que debo cumplir. Y de hecho, él me va a decir que yo tengo algo pendiente por cumplir, ¿cierto? Y que Profe, cuénteme, ¿dónde saca la interface? ¿De dónde la crea? Perdón, es que no alcanza a ver bien. ¿dónde la creo? Con el mouse derecho. Hemos creado un paquete de interface y con el mouse derecho le da nueva interface. Java interface. Listo. Y dentro iría nuestro contrato. Y entonces, muy bien, cuando nosotros estamos creando nuestras clases, él me está mostrando error porque me dice que no reconoce iFórmula. Pero recuerden entonces que yo debo importar también esa librería, ese paquete. Y mire que él sigue mostrando error. ¿Qué me está diciendo él? Me está diciendo. Me dice que hay clases, métodos abstractos para implementar y que no los he hecho. O sea que si yo le doy a todo, él me va a traer esos pendientes. Y en la parte inferior, mire que él me los hizo. Me hace un override. Un override significa que voy a hacer una sobrecarga, que aquí se va a hacer una cosa y que en otro va a hacer otra diferente. Sí. ¿Dónde va a cambiar esto? Y es que yo acá le voy a hacer ya mi conocimiento. Esto internamente, entonces vamos acá. Obviamente, como está la superclase, ya va a empezar a repartir para las subclases esa información. Y entonces, obviamente, como la superclase no sabe a quién le voy a calcular el área, podemos retornar un 0 inicialmente. Profe, qué Pero pena, ¿cómo fue que cada uno trajo de los la métodos override? va a retornar su fórmula. Cuénteme. ¿Cómo fue que trajo la override, el overready? Si yo no lo tengo construido, él le va a marcar error arriba en la superclase. En el bombillito le dice que usted prometió que como está implementando acá interface, usted prometió hacer la implementación, o sea, el cuerpo de la función, y que no lo ha hecho.
Usted lo puede hacer manualmente, sí. O acá le da clic y le dice que las haga, pues, que quiere cumplir. Y entonces él le va a hacer un modelito. Pero ese modelito nosotros lo tenemos que acomodar a nuestra programación. En la superclase, nosotros, ¿cuánto vale el área, el perímetro y el tipo? Vale 0. Ah, pero ojo que acá el tipo dijimos que era de tipo string. Y bien, tenemos el error desde y fórmulas. Vamos a retornar acá del triángulo del tipo string, ¿cierto? Para decir de qué tipo es. Y acá entonces vamos a retornar, digamos que todavía no se ha definido, ¿cierto? Sin definir. O vacío. Entonces, en la clase mayor, yo no sé cuál es el área, el perímetro, y es lógico. Vale 0. No hay nada. No sabemos a quién calcularle el área y el perímetro. Ahí hemos cumplido la primera parte. Hemos construido la superclase y la interface para compartir toda la información. Por favor, ¿alguna pregunta de la superclase? Lo nuevo es implementar. Profe, ¿cómo se hace para eliminar todos los registros de manera automática? Para poner los retornos 0, que usted lo seleccionó y eliminó todo. ¿Cómo se hace? A ver, me entretuve acá mirando el de la cámara. Mi amigo Álvaro Moreno. Tiene la cámara abierta. Listo, gracias. Es que me entretuve ahí. No la escuché. ¿Cómo dice para qué? ¿Cómo hiciste, profe, para eliminar todos los throw new de manera como rápida? Ah, no, yo seleccioné todo y le di con la tecla suprimir y ya. O sea, las teclitas que nosotros manejamos, control X, con control C la copié y después la eliminé y después la volví a pegar. Selecciono y elimino y ya. Ah, ya. Listo, profe, gracias. Y cuando no es, Profe, disculpe, ¿y el override cómo lo hizo? él lo hizo automáticamente, porque él sabe que es quien una sobreescritura. Y si no está, por ejemplo, ustedes lo pueden digitar o hacerlo. Y el override es @ y escribes override. O sea, yo lo puedo hacer manualmente o con la ayuda del NetBeans lo traigo. Más fácil. Bueno, entonces queda claro que override es sobrecarga. Es un método que existe, pero que yo lo puedo modificar. Listo. Muy bien. Ya quedando claro la clase, la superclase con la interface, estos métodos van a navegar por todos precisamente, pero cada uno tiene que cumplir. Y es que aquí hay un contrato firmado y que todas las subclases que utilice a partir de ese momento tienen que implementar su código. Y es muy bueno, ¿por qué? Porque el área del triángulo es diferente al área del rectángulo, diferente al área del cuadrado, diferente al área del círculo. Entonces, eso es apropiadísimo para eso. Entonces, ahorita vamos a hacer nuestras subclases. Hagámosla al cuadrado, que es la más fácil. Vamos a crear otra clase llamada cuadrado. Pero esta ya es una clase, no es una interface. Llamémosla CLS cuadrado. Y le damos finalizar. Nótese entonces que yo tengo acá y entonces, ¿cuál es el atributo que tiene cuadrado? El cuadrado apenas tiene un lado, entonces yo simplemente digo private doble lado, ¿cierto? Pues, ¿para qué decir lado uno si hay un solo lado, ¿cierto? Muy bien, bueno, y entonces, ¿dónde está la otra información? La otra información lo trae de la superclase. Y entonces ahí en la diapositiva les decía yo ayer cómo implementar herencia. Herencia es que usted, a crear la clase, le debe indicar con la palabra extends, mire que la reconoce con azulito,
de qué clase va a heredar información. O sea, el papá que le va a regalar información ahí. Y llamamos nuestra clase CLS figuras planas, tal como lo llamé acá. Entonces, obviamente, él me va a marcar acá, y él la reconoce acá, porque está dentro de clase, ¿cierto? Entonces, STEM y acá. Él la reconoce porque está en el mismo paquete y el STEM quiere decir que la busca acá. Pero entonces vamos a hacer nuestro constructor. Cuando usted vaya a construir un cuadrado, entonces vamos a hacer un constructor y usted mínimo tiene que mandar ¿qué? El lado, ¿cierto? Pero resulta que como usted va a heredar, mire que hay otra superclase. Mire que este constructor me va a traer también lo de la superclase y es lo que estamos buscando. Y entonces a mí no me toca llenar por aparte la superclase y por aparte la subclase, no. Yo lo puedo hacer todo desde esta constructor. Y notes entonces que él me trajo un solo atributo que yo tenía y me trae el resto de la superclase, el nombre, el fondo y el color. Y él coloca aquí un super donde agrupa esos campos de la superclase. ¿Para qué? Para que cuando yo construya el cuadrado, él hace escala acá en super y se los trae aquí a la superclase. Trae los datos acá. Recuerden que esta es nuestra RAM donde se está almacenando la información. Entonces lo que hace acá la super es hacer escala acá y llevársela a la superclase. O sea que quedan valores arriba y quedan valores abajo, que en total es uno solo. Muy bien. Entonces acá ya tenemos nuestro constructor y vamos a setear y jetear ese atributo que tenemos ahí, que es solamente Profe, necesito el nombre. Cuéntame. profe, qué pena. Ese súper es para hacer referencia a al CLS figuras planas. Es correcto. Para que cuando creemos el cuadrado, nosotros no podemos instanciar figuras planas. Para ingresar, así como hicimos ayer, que primero le damos el chip y después las baterías y después armamos el celular. No, acá el cuadrado yo lo creo una sola vez, pero no me toca instanciar figuras planas porque es una clase abstracta. De hecho, no se va a dejar instanciar con new. Entonces, cuando digo new cuadrado, él ya suma lo de la superclase. A mí no me toca instanciar la superclase porque es una clase abstracta. Muy bien, entonces ahorita sí, ya cumplí. Y entonces, bueno, y entonces la pregunta es, si yo quiero hallar el área, el perímetro del cuadrado, pues entonces es muy fácil, como nosotros ya hicimos acá el override de las fórmulas que tenemos arriba, y entonces yo ya las voy a adecuar a cada uno. En el cuadrado, entonces ya vamos a hablar de la sobreescritura de métodos. Que los llamo, pero resulta que aquí ya no me debe devolver 0, ¿cierto? Aquí él ya me debe devolver el área del cuadrado que tiene un solo lado es igual a ¿qué? Dijimos que el área es lado por lado al cuadrado, ¿cierto? Lado por lado al cuadrado. Listo, entonces yo puedo decir entonces, yo te digo acá, el lado ya lo conozco acá, por lado. Hasta ahí sería lado por lado. Pero al cuadrado, entonces, ¿cómo elevo esto al cuadrado? A la 2. Nosotros tenemos a math.pop que me eleva al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer esto. De pronto para los que el math, que lo hemos manejado, creo que en el primer ejercicio, math.pop, él me permite elevar algo al cuadrado.
Y entonces yo puedo elevar aquí un lado al cuadrado. Yo le puedo decir que este lado y que me lo eleve a la 2. Y ahí me estaría diciendo que tengo un lado al cuadrado. Entonces, ahí está nuestra fórmula. Lado por lado al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que si no se la saben, pues deberíamos buscar en internet el área de un rectángulo o de un cuadrado. Listo. Ve, aquí están las fórmulas. Entonces, dice inclusive que repaso. Entonces, siempre buscamos y verificamos. Aquí dice, por ejemplo, largo por ancho, 6 por 2, 12. Este es el área, ojo, este es largo por ancho, no es el cuadrado. Así, tenemos fórmulas del rectángulo. Me dice que yo tengo lado y por lado, pero no al cuadrado. Mire que aquí de pronto, largo por ancho. Y para nosotros tengo el largo y el ancho 6 por 2, 12. No es al cuadrado, es lado por lado solamente. Eso le iba a decir, profesor, da cubo. Lado por lado, listo. Ahí verificamos. Muy bien. El perímetro de un rectángulo, ¿cuál sería? Sería la suma de los 4 lados, ¿cierto? Ajá. 4 O sea que aquí, ¿cómo nos quedaría? 4 por lado. Listo, 4 por lado, aquí estoy matemático. Listo. El tipo, cuando yo llame a tipo en cuadrado, ¿qué digo que es? Oye, un cuadrado. Y listo. Muy bien. Ya lo fácil. Ahí ya hicimos el cuadrado. Entonces, lo demás es completar. Si yo vengo acá en mi proyecto, yo ya puedo jugar con eso. Yo ya puedo hacer uso de eso. Entonces yo digo acá, vamos a construir un cuadrado, ¿cierto? Construir un cuadrado. Recuerden que lo estamos probando por consola, pero ustedes pueden hacer una interfaz bien bonita con eso, como vamos a ver ahora. Por eso no le vamos a dedicar mucho tiempo a esta parte, porque explicando ya herencia, ya expliqué herencia. ¿Cómo sé que funciona la herencia? Entonces yo puedo decir que voy a construir un cuadrado, ¿sí? ¿De qué tipo va a ser cuadrado? Va a decir que es ls cuadrado y lo va a llamar cuadrado 1, porque yo puedo crear muchos cuadrados con ese moldecito. Igual a new, cls cuadrado. Yo abro el paréntesis. Obviamente él me va a decir acá, si yo le doy punto y coma, él me va a decir que no reconoce el símbolo. Entonces vamos a importar nuestra clase de cuadrado para que se comunique allá. Entonces, cuando usted ya la instanció, le sigue marcando error. Entonces, si miramos, él me dice que él está esperando que le envíe la misma cantidad de parámetros con que está construyendo. Si nosotros vamos a nuestro cuadrado en el constructor que hicimos, él espera que usted le envíe estos datos. Y mire, verá que no me está preguntando por la superclase ni nada, eso es transparente, porque los datos que yo envío acá, él se los pasa a la superclase y lo de él lo deja acá, ¿cierto? Como un intermediario. Esto es mío y esto es de la superclase, él hace la entrega bien. Entonces, debemos respetar entonces para crear ese cuadrado en herencia, esa misma cantidad de parámetros que están enviando. Entonces, ¿qué espera el constructor que usted le envíe? Que le envíe un lado 1. Digamos, se le va a enviar un 10, que puede ser por una interfaz, dibuje la cajita de texto, la capturo por teclado, en fin, pero si eso ya lo vimos, ustedes lo pueden implementar. Entonces, vamos acá. El segundo parámetro que él espera es el nombre, digamos que este es el cuadrado número 1. El tercer parámetro que él espera es el color del fondo. El color del fondo decimos que es
amarillo, por ejemplo, podemos entonces decir que el color del borde es naranja, por ejemplo, porque es string. Entonces, listo. ¿Cómo sé que lo creó? Pues podemos mostrar, ¿cierto? Podemos implementar dentro de mi cuadrado una funcioncita que se encargue de armar un mostrar, ¿cierto? Que es propia ya de nosotros. Entonces podemos decir, dejémoslo sobre raya aparte, pero creamos una funcioncita aquí que diga public, no retorna ningún valor, y digamos mostrar. Mostrar simplemente. Y que me muestre, entonces, ahorita sí. Vamos a hacer aquí como un titulito, system vamos a hacer una pequeña cabecerita aquí. No va a ser sino porque los otros ya ustedes quedan en posibilidad de hacerlos. Una propuesta puede ser que ustedes hagan un reto con esto, llevándolo a base de datos y presentar el club completo, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer, que nosotros les iniciábamos algo y ustedes lo podían terminar. Esa podría ser entonces una propuesta. Datos del cuadrado. Listo. Y entonces ahora, sí, ¿cómo muestro? Vamos a mostrar en una cabecerita que diga el lado, que me diga el área y que me diga el perímetro. Y acá lo adornamos pues como una cabecerita. Y acá ya sí los datos, ¿cierto? Vamos a hacer un system acá. Y ahora ya podemos mostrar la información. Entonces decimos, para que me muestre el lado es un atributo propio de esta clase. Yo puedo decir lado, decir this lado, ¿cierto? Y es indiferente porque él la reconoce arriba como global. Y entonces, ¿cómo? La pregunta es entonces, ¿cómo traemos el área? Entonces simplemente llamo la función área y como ya conoce el lado y el lado, pues no tengo que enviárselo por parámetro, ¿cierto? Porque él se debe autoconocer. Bastaría entonces con llamar el área y acá más calcular área más acá de pronto tener cuidado que no me vaya a sumar estos dos, área y perímetro. Más bien acá tenemos en el intermedio algo para que no me vaya a sumar de pronto. Cuando le encuentra dos valores numéricos me puede hacer esa parte. Si yo ejecuto acá desde mi programa principal y llamo a mostrar, miremos si ya lo hicimos acá, mostrar, no lo hemos mostrado, entonces yo puedo decir acá, simplemente mi cuadrado 1. Profe, qué pena, ¿puedo ir más despacio? Yo no sé si todos están siguiéndole el ritmo, pero va un poco rápido, creo. Bueno, ¿en dónde está quedado? En la clase anterior, donde estábamos poniendo lo de mostrar, en la de Bueno. Exceles y cuaderno. Uy, La sí, idea profe, es cuál. yo también. La idea es cuál, que yo tenga mostrar, como cada uno tiene su propio mostrar, lo armamos bien bonito en cada lugar, ¿cierto? Y como unos tienen más datos que otros, lo ideal es que cada clase tenga su mostrar. Y entonces, lo que estamos haciendo consiste en adornando la salida, ¿cierto? Que no quede tan pelado simplemente diciendo 20, 50, 100. Sino que adornamos así como un recibo, ¿cierto? Decimos, estoy en los datos del cuadrado, porque cuando hagamos el triángulo estoy en los datos del triángulo, son diferentes, ¿cierto?
Le hacemos una cabecerita con los datos que voy a mostrar, lado, área y perímetro. Lo adorno simplemente y esos son adornos. Ahora la información, ¿dónde está? En los atributos que yo declaré en mi clase. Y entonces, cuando yo quiero mostrar el lado, entonces lo saco de ahí, this lado o lado solo. Como no hay otra variable acá llamada lado, no hay problema, él la va a identificar, inclusive la coloca de color verde. Con el más le vamos a concatenar el valor del área, pero el valor del área no es un atributo que esté aquí, sino que el valor del área se calcula y él me lo retorna, return lado por lado. Mire que aquí no me toca enviarlo por parámetro porque no tiene sentido, sería una ambigüedad, ¿cierto? ¿Para qué voy a enviar algo que ya se tiene? ¿Sí? Y entonces con calcular área viene acá y dice, bueno, el lado valía 10, 10 por 10, 20, y lo escribe. Luego escribe un espacio y dice calcular perímetro. Calcular perímetro es un método propio de nuestro clase, viene y lo ejecuta. Y dice calcular perímetro es a 4 por lado, 10 por 4, 40, y se lo entrega acá. Y ahí termina buscar y lo que vamos a hacer es probar que sí funciona. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues llamándolo. Entonces decimos que cuadrado 1 punto, y mire que él me trae los métodos. Obviamente desde acá yo también puedo calcular el área, el perímetro por aparte. Pero como hicimos mostrar, él me va a hacer todo ese trabajo. Por eso ayer lo vimos en detalle uno por uno, head y set. Y acá ya, mire que agilizamos más. Si yo lo ejecuto acá con figuras con herencia, run file, mire que él me dice, lado, bueno, 40 me lo hizo bien, que es el perímetro. El área me quedó pegado por allá. El nombre del... Acá, espera, que acá me quedó muy pegado. Vamos a separarlo con un slash T para identificar bien el resultado. Entonces vamos a separar esto con un slash T, que significa tabular, ¿cierto? La tecla tabuladora que ustedes tienen allá equivale como a 15 espacios o 5, no me acuerdo. Entonces la T me permite separar esto. Entonces lado es el valor del lado, ¿cierto? Calcular área, el valor del área, y perímetro, el valor del perímetro. Miremos entonces si lo ejecutamos nuevamente, run file. Me dice, el lado de este cuadrado es 10, el área es 100, correcto, 10 por 10, 100, y el perímetro es 40, correcto, 4 por 10, 40, y listo. Entonces, como pueden ver, aplico herencia. Ah, bueno, y ustedes dicen, bueno, pero ¿y cómo sé que sí se conectó con herencia? Necesito el nombre y los colores. Entonces, adornemos más esta parte. Digamos que aquí tengo el nombre de mi cuadrado, nombre. Tengo el color, digamos, fondo y borde. Esto. Y esos datos, pues entonces acá ya vamos primero al nombre. Entonces yo ya puedo decir acá, nombre. Mire que él lo identifica. ¿Por qué? Por la herencia. Él va a reconocer también los datos de quién, de la superclase. O Y sea, entonces, ese nombre está en CLS figuras planas, ¿cierto? correcto, él tiene que ir hasta allá a traer. Dice, ¿qué nombre? ¿Cómo lo llamamos Sí. nosotros acá? Nombre. Nombre, listo. Acá vamos a extraerlo de la clase head nombre, ¿cierto? Entonces está en la superclase. Y aquí ya tenemos que extraerlo desde la superclase, aunque él lo debería heredar. A ver, de pronto me perdí aquí en algo.
me dice que nombre es privado. Claro, entonces tenemos que en la superclase trabajarlo como pública porque la estoy utilizando desde otra parte. Aquí en figuras planas dijimos que el nombre era privado. Vamos a colocarle public para que pueda ser accedida. Eso es una parte de la seguridad de los programas también. Trabajar el public y el private para evitar de pronto que se dañemos Profe, información de otro lado. Sí, cuenta. ¿cuándo se utiliza protegido? Que casi no lo tengo bien claro. Ahí está el ejemplo. Cuando usted no quiera que lo utilicen en otra parte, solamente en esa parte. Pero En entonces, la, ¿cuál sería la parte de la diferencia entre privado y protegido? O sea, bueno, no sé, si hay una. Déjeme ahorita le busco, tengo ahí un tip sobre ese. Pero es también el alcance. Público, privado, protected, es el alcance que puede tener. Hay unos alcances públicos a nivel de cualquier parte. Hay unos alcances a nivel de clase y hay otros alcances a nivel ya de más cortos. Ya le comento ahorita, listo. listo, profe. Aquí anoté para decir la hora protegido. Listo. Entonces aquí, mire que ya me lo reconoce y es parte de la protección porque allá estaba privada y solamente podía ser accedido en esa clase, pero acá necesitamos acceder a de las otras. Lo mismo para el color del borde y el color del fondo. Entonces aquí yo puedo agregar otro enlace y adicionar acá color. Profe, escúchame, ¿eso es para qué? Lo que su merced acabó de anotar, el slash T. Esta es la tecla tabuladora que usted tiene ahí en su teclado. Sí, señor. Debajo del escape son como 15 espacios. Sí. Pues se me da cuántos espacios. Tab. No, muy poquitos. 1, 2, 3. 3 espacios me dio a mí en mi teclado. Aunque uno puede configurar los tab para n espacios. Okay. Color del fondo. Y finalmente acá color del borde. El color del fondo. Acá color borde. Mire que él lo reconoció. ¿Cómo lo llamamos acá? Color fondo en la superclase. Color fondo y color borde. Está bien. Y acá tengo color borde. Listo, y me lo reconoció. Y entonces, pues ya ahí es cuestión, pues como de. No nos va tan perfecto porque para eso vamos a ver tablas ahorita. Para que yo pueda meter la información bien organizadita. Acá simplemente lo que estamos verificando es que funciona sí o sí la herencia, que era el objetivo de esta primera hora que se convirtieron en 2. Entonces, mire que aquí dice nombre cuadrado 1, correcto. Fondo amarillo, borde naranja. Y los otros datos que vimos, lado 10, área 100 y perímetro 40. Y listo. Y así con los demás, pero entonces no vamos a perder más tiempo en esa parte. A no ser que no haya quedado claro. El mismo proceso pueden hacer para el círculo, para el rectángulo, para el triángulo. Cambian que los sobrecargas, las fórmulas son diferentes. El círculo es, en el círculo, además de las que tenemos, debemos agregar la del diámetro, ¿cierto? El diámetro es el radio 2 veces, o sea, 2 por radio. Y el área es 2 πr, ¿cierto? Entonces la del círculo, para que no se les olvide, la voy a colocar acá como comentario. Para el círculo es 2 πr2, ¿cierto?
sea 2 por pi, pero pi él me lo trae de la biblioteca matemática, mat.pi con mayúscula y 2πr, o sea, por r, ¿cierto? O sea, por el radio. Por el radio. Y listo. Entonces, ahí está la fórmula. 2 por pi, o lo colocan pi, en realidad es 3.1416 aproximado. Bueno, preguntas finales para que dejemos toda esta parte ya de la parte de herencia. Profe, entonces el main siempre va a ser como aparte, ¿cierto? En este caso usted le puso nombre herencia, pero sí sería como lo que ayer vimos como asociaciones, clases. Así, Ahí es lo que donde está pasa el es main que, ayer. correcto, la función que tiene el main es el nombre con que usted crea el proyecto. Y es el que se ejecuta. Nótese que él tiene una flechita verde, ¿cierto? Esa flechita verde indica que tiene un main y que puede ejecutar ese programa. Mire que las clases cuadrado y figura no tienen la flechita verde. Quiere decir que usted no los puede ejecutar porque no tienen un main. Mire que él dice que no puede ejecutar la clase porque no tiene un main. Mi interface tampoco la puedo ejecutar, ¿cierto? Porque no tiene un main. Entonces, si buscamos en herencia, lo primero que se ejecuta es el main. El main, entonces, es el programa principal y ahí él se empieza a ejecutar línea por línea de los que quiere hacer. Bueno, la invitación con este es que ustedes pueden, si quieren, hacer un reto, ahora que veamos bases de datos, y hacer el CRUD completo para de figuras planas y que ya que no van a ingresar por teclado, sino que le hacen una interfaz a cada uno. Hay unos compañeros de los grupos 2784 que yo tengo que, por ejemplo, en los retos que ellos han llevado, han hecho programitas buenos con respecto a, no sé si subí aquí algunos de figuras, pero gráficos. Voy a mirar ese uno gráfico acá. Creo que por ahí había uno de Daniel o algo así. Triángulos gráficos, por ejemplo, acá. No sé si este tenga todo lo que... como a manera de ejemplo. Mira, por ejemplo, este ejercicio él ya lo implementó en forma de tabulador y puede seleccionar la figura, radios y combos que vamos a ver ahora. Pero mire, por ejemplo, para el rectángulo, él ingresa ya los datos por teclado y valida pues que también lo vamos a ver ahora, que no permita el ingreso de letras y para que se trabaje. Cuando le da a calcular, bueno, como que no lo terminó porque aquí calcular no me da ningún resultado. Entonces ya ustedes pueden llevar a eso una interfaz gráfica y hacerle todo el proceso que hemos estado haciendo hasta este momento. Bueno, a manera de, quería como mostrarles algún ejemplo de los que me han presentado. Este ya lo hicimos con ustedes ahora, estos dos son los de refuerzo. Y vamos entonces ahorita, después vamos a tomar un receso para el desayuno de 20 minuticos y primero les quiero mostrar como algunas figuras, de de figuras de Daniel que yo les decía, que es muy completo, mire que maneja todo lo que estamos viendo, exactamente lo que acabo de explicar, les lo expliqué a ellos y ellos ya se sueltan. Y me explicó también interface y también acá tenemos cómo lo ejecuto. Cuando lo ejecutamos con run file, entonces él captura, pero este está por consola todavía. Está me pide los datos por consola, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Quería mostrar, era uno gráfico, pero como que no lo descargué acá. Miremos este. Si de pronto, no, este es el mismo del otro.
Es también, todavía está por consola. Pero mire que estamos en capacidad de llevarlo a figuras formularios de pronto. Vamos a correrlo acá, Rufai. Entonces la idea es de pronto llevarlo ya a una interfaz gráfica donde ustedes puedan hacerle la funcionalidad a cada uno. Mire, por ejemplo, cada uno pues tiene sus propios datos. Mire que todos manejan datos diferentes y entonces se puede hacer la operación y calcular. Pero entonces ahora vemos bien esa parte, pero la interfaz ya se puede hacer con esos datos y podemos hacer el CRUD completo que me permite insertar, consultar, modificar y borrar desde mi programa hasta la base de datos. Bueno, entonces, si no hay preguntas, Desde que tomémonos. pases, me dejar ver la pantalla de ATI. Espérame ya, ¿dónde está clase? ¿En qué programa? ¿El que estamos viendo? En el que estamos viendo, sí. Clase que se le esta clase. Sí, ya se los envío, lo voy a comprimir y los voy a enviar, ¿listo? Listo, profe. Entonces, por favor, tómense en el descansito hasta las 10. A las 10 iniciamos ya bases de datos desde ceros. Vamos a tener un problemita cualquiera y lo vamos a hacer el proceso. En la mañana alcanzamos a hacer el diseño para por la tarde empezar a hacer el programa con el CRUD completo. Entonces, a las 10 nos vemos, muchas gracias. Entonces, Sebastián, puede parar ahí la grabación, por favor, y Claro que sí, ya la detengo. muchas gracias. De pronto, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de descanso?